presentar. Sí. Sandalia Amadeo Videla, fui monja franciscana misionera de María desde los 17 a los 29 años. Bueno, ahí salí a cuidar a mi madre. No, yo como muchas desgracias en mi familia que me fueron forjando, ¿no? Y bueno, me casé, tengo 3 hijos, 2 nietas, tengo un marido que me llama y soy abuela. Y quizás lo del instituto, o sea, a mí realmente soy una agradecida haber hecho esta carrera en Olos. Descubrí muchísimas cosas. Para mí fue realmente ponerle el moñito a mi formación humanística. Yo había estudiado asistencia social, que me quedó 3er año sin hacer. Hice, siendo franciscana, ofrecieron los jesuitas a los franciscanos su seminario en el Colegio Máximo de la Universidad de El Salvador, que realmente tienen una formación teológica que es una maravilla. Y bueno, tuve el privilegio de que, a pesar de ser mujer, que en esa época era muy complicado ser mujer y entrar a un seminario jesuita, éramos 2 religiosas que nos recibimos ahí. Después es una carrera de 8 años, de 4 de filosofía y 4 de teología, y en ese momento realmente no sabía por qué. Cuando me dijeron, al terminar la carrera, me dijeron, podés optar por la especialización en dirección espiritual o profesorado. Yo dije, bueno, profesora. Que no sabía qué beneficio iba a ser con el correr de los años, porque cuando en una de las recaídas de mi hijo, que yo creo que el dolor es fructífero y que de alguna manera te hace tener otra mirada, porque en la primer quimioterapia de mi hijo hicimos una página que se llama Ayuda a Desesperados, que está desde el año 2000 online y que atendemos gente que de habla hispana que entra pidiendo ayuda de todos lados, que lo hicimos con un grupo de voluntarias antes de yo haberme recibido de counselor. Y después, en una de las recaídas de mi hijo, dije, ¿y qué podré hacer? Y como yo estaba sintiendo, yo ahora tengo 66 años, de que me quedaba menos cantidad de vida útil para trabajar por los demás, pensé que un efecto multiplicador podía ser la enseñanza. Digo, bueno, si nosotros realmente hemos tenido la experiencia de trabajar desde este método de ayuda espiritual con mucho éxito, pensé el modo de transmitirlo era esto. Y acá el tema de mi título de profesora, porque voy a la Dirección General de Educación Privada sin tener muy claro qué quería hacer, a ver qué anotaba. Y cuando me dijeron, bueno, su relación con la docencia, soy profesora de Ciencias Sagradas, de duración de la carrera, que le da mucha importancia, 8 años de duración, tenés que ser profesora con 4 años de formación. Inmediatamente me aprobaron todo, abro el instituto, soy rectora, representante legal, propietaria, todo. Gracias a ese título que en su momento ni siquiera sabía para qué lo estaba pidiendo. Porque yo realmente, cuando me lo planteé, dije, vivir de ser profesora, uno no vive demasiado bien, y ninguna formación humanística en la Argentina está bien pagada. O sea, que tenés cualquier otro tipo de carrera, ya tienen como una salida laboral más clara, no así la formación humanística. Por eso sentí esta síntesis, decir, qué bueno que el placer en mi vida era ayudar a los demás y ahora me pagan por hacerlo. Además tengo un título que me habilita a atender y a cobrar por eso. Entonces realmente me pareció maravilloso. Y bueno, y así fue como abrí el instituto, que en realidad también, yo creo que la mano de Dios está en todas las circunstancias que uno se le da. Ya sabemos lo difícil que es hacer trámites, y encima cuando ni siquiera tenés claro lo que querés. Llegué de lo más desorientada a la Dirección General de Educación, pregunto, ¿dónde es inscripciones? Allá, bueno, ¿quién me tiene que atender? Esa señora. Y cuando me acerco al escritorio de esa señora, se desmaya la señora. Entonces, la que la atendí fui yo, con otra más, la ayudamos y demás. Cuando volvió en sí me dice, pero bueno, ¿usted quería algo?
Digo, de ninguna manera, pedí que te den el día, yo me voy. O sea que cuando volví a reiniciar mi trámite, ella me protegió de una manera, cada vez que se atrancaba me llamaba y me decía, tu trámite se atrancó en tal lado, venía a hacer tal cosa. O sea que salió todo, por eso yo digo a veces circunstancias tan impensadas como que se desmaye la que te tenía que atender, hizo que para mí todo fuera fácil a partir de ahí. Porque después los trámites que uno no desconoce cómo se hacen, porque eso también, todo me salió relativamente fácil. Yo soy así medio atropellada como hoy con lo de acompañante terapéutico. El 29 de marzo me dieron un papel escrito donde me aprobaban que abra, y abría el 1 de abril. Agarré un teléfono, nos pasamos la tarde, no quieres estudiar, que estamos para abrir, alquilé una aula en un colegio y así arrancamos. Y bueno, yo siempre digo, cuando las cosas tienen que ser, no es uno, solo somos instrumentos de las cosas. Si realmente uno tiene que dejar que vayan y dejarlas llevar, pues si tienen que ser son. Yo siento la satisfacción de decir, bueno, yo creía mucho en Roger, para mí no tenía ninguna contradicción con mi formación católica, con todo lo que yo rescato como la maravilla de las enseñanzas de Jesús, que nos enseñó a ser más felices o la posibilidad de ser felices gracias a esto, en un mundo que es un mundo de dolor y de un montón de cosas, y que sin embargo uno puede ser feliz en medio de, no necesitar que se te pase un problema para poder después empezar a ser feliz. Y Roger me pareció fantástico, al otro que incorporé mucho en mi vida es a Víctor Frank, y bueno, y de ahí surgió esto, que yo en realidad cuando empecé a escribir en ese libro, en el capítulo 2, está lo que fue el primer librito, que le llamé Método de Ayuda Espiritual para Desesperados, donde en realidad hablo del suicidio y de cómo ayudar en crisis graves, pero yo en realidad lo que hago ahí es compartir mi experiencia. O sea, yo me puse a pensar, como éramos un grupo las que trabajábamos, digo, bueno, ¿cómo hacer para decirles cómo trabajo? Entonces lo simplifiqué en 10 pasos, no es para que lo sigan al pie de la letra, era para expresarlo de alguna manera, o sea, de que la propuesta era que cuando una persona está en crisis, y mucho más si esa persona está en una crisis muy grave, como yo me dediqué a atender suicidas, justamente porque tenía mucho miedo a hacerlo. Cuando me recibo, la última clase fue un roleplay donde había que decir cuál era tu escena temida. Yo dije que a mí no me digan mientras sabiendo que se quieren suicidar porque me muero si fracaso. Yo creo que tomar conciencia de las cosas hace que te prepares para. Quizá, justamente porque le tuve miedo, ahondé más en qué haría frente a esa situación con la cual terminé presentándome. ¿Querés que te ayude? Me enteré que tuviste un intento de suicidio. O sea, pasé al otro extremo. No solo ofrecerme, gracias a Dios, están todos vivos los que he atendido, y siempre espero que tener fuerza si alguna vez fracaso en eso, pero bueno, hasta ahora muy bien. Y con lo que en realidad empezamos a instaurarlo, no como mi estilo de atención, sino como un método posible de aplicar. O sea, cuando una persona está en una crisis gravísima, una de las cosas que tiene que estar obnubilado. Por más que le hables, en realidad no te está entendiendo lo que le decís. Entonces, el lenguaje que sí entienden es el primario. Si vos a una persona le das un abrazo, sabe lo que está recibiendo. Le estás dando amor, le estás dando apoyo, le estás expresando un montón de cosas. Entonces, es así como empezamos a atender desde otro lado. Yo atendía en el consultorio, nunca tuve consultorio, pero atendía en el living de mi casa. Hasta que tuve, digamos, las primeras malas experiencias, entre comillas, estaba atendiendo a un señor que en realidad me vino a ver porque era el marido de una señora que atendía. Yo creo que uno realmente no ayuda si no te acercas afectivamente a uno, desde la mirada, los gestos, todo.
Bueno, y este señor me empezó a contar que en realidad él tenía muchos dolores de nuca porque, como en la otra vida había sido un noble francés que guillotinaron. Y yo ya no me acercaba mucho, iremos atrás. Y después me contó que hace 3 años que él era un poquito más grande que yo, porque si no, no tendría valor lo que voy a decir, porque bueno, yo soy vieja, pero él era más viejo y me contó que hace 3 años que no tenía relaciones con su señora por los inconvenientes que tenía, y yo otro poquito más atrás. Con lo cual, no había ninguna posibilidad de que yo lo ayude, porque yo podía aceptar las cosas que él me decía, pero no me podía acercar en esas circunstancias. Entonces, instauramos con el grupo que trabajábamos que atendemos en confiterías. Y yo sí me paro, les doy un abrazo, los abrazo, los acaricio. Yo digo, los mozos creerán que soy una degenerada. Voy con chicos, con grandes, con viejos. Cuando en un barrio que vivía, iba siempre al mismo y a todos los abrazo, o los tengo de una mano, o les veo los ojos llenos de lágrimas y haces algo. En privado no lo puedes hacer, porque va a ser mal interpretado, porque es riesgoso. También me pasó de que me vino a consultar, justamente me lo derivaron porque venía de un intento de suicidio, un señor cocainómano que cada media hora se iba al baño de la confitería y se daba un saque de cocaína y seguía hablando conmigo, con el cual yo no tenía mucho riesgo, porque estaban los mozos, estaba la gente, estaba, o sea, estás en un ámbito donde tu seguridad está asegurada. Este señor era asaltante de cajeros automáticos. Le digo, te canjeo porque me cuentes cómo es eso. Me parecía fascinante oírlo, pero realmente era una persona que podía ponerte en riesgo físico, porque él estaba muy desequilibrado, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a adquirir un estilo de atención en la cual nos permita muchas manifestaciones de cariño sin arriesgar malos entendidos. O sea que yo... Hoy siguen así. Sí, nosotros obviamente a nuestros alumnos les decimos que pueden hacer lo que quieren, entender donde quieran, porque si hay algo que no vamos a tratar es de imponer nada, pero nuestro estilo es la confitería. Y una de las cosas que es maravillosa, porque uno dice, bueno, pero el ruido circula, se crea un mundo alrededor de esa mesa, cuando vos tenés una conexión y un vínculo afectivo con el otro, como si el resto no existiera. O sea, realmente uno tiene a través de la mirada y de todo lo que puede darle, y lo que se adelanta con eso. La gente entiende que lo está queriendo, no necesitas explicártelo. Una vez me acuerdo que vi un Tarragorros, estaba dando un recital y dice que él al principio, cuando empezó a cantar, era tímido y le costaba enfrentar al público. Y su papá, que tenía más experiencia que él se lo comentó, le dijo, yo me pongo frente al público y no sé cómo comunicarme. Y el padre le contestó, amalos, ellos lo saben. Y yo siempre digo, y es así. Si vos lo estás amando con todo el corazón y estás aceptando lo que te dice y tu sentimiento es cómo me gustaría ayudarlo, el otro lo está percibiendo. Lo mismo que perciben cuando uno pone sus trabas, sus miedos, el otro también percibe ese corte. O sea que en realidad, bueno, empezamos a hacer ese tipo de estilo, de atención. ¿Esto lo empezaste a hacer, perdón, una interrupción, después de que tuviste la formación de cónsul? Sí. No, esto fue a raíz, digamos, esto fue como mi modificación a la formación de cáncer. A mí me enseñaron a ser consultor psicológico con, digamos, mucha pauta parecida a la del psicólogo. La atención con horario, que yo siempre les digo, tengan 3 horas disponibles en la primera entrevista y no se paren hasta que el consultante haga gesto de que para él se cerró. Porque a veces a la hora y media recién te tomó confianza como para abrirse. Y cuando la persona está con necesidad de hablar, no le podés decir se acabó el tiempo, vení el martes, porque el martes no está con la misma situación emotiva y puede que nunca más retome ese tema. De hecho, hay muchas veces que uno atiende con entrevista única, porque las personas llegan tan al final de lo que querían ver y encuentran sus propias soluciones que no necesitan volver.
Por eso es requete importante esto de, nosotros lo que hicimos de sacarle al counseling tradicional que yo recibí, es los esquemas parecidos a los del psicólogo. A un psicólogo les enseñan a mantener una distancia óptima, a no involucrarse. Nosotros decimos involucrate hasta que te sangre el corazón, porque si no, no ayudas.